¿Estamos preparados para enfrentar lo que está más allá de la realidad? ¿Lo que acecha en las sombras, esperando a que el reloj marque la última campanada? El Año Nuevo no siempre ha sido una celebración como lo conocemos hoy, llena de luces, festejos y fuegos artificiales. Para muchas culturas antiguas, este momento simboliza algo mucho más profundo y, en ocasiones, aterrador. En el pasado se creía que los cambios de ciclo, como el fin de año y el inicio de otro, eran momentos en los que los límites entre nuestro mundo y el de los espíritus se debilitaban. Los romanos, por ejemplo, realizaban rituales para honrar a Jano, el dios de los comienzos y finales, como una forma de protegerse de lo desconocido. Mientras tanto, los celtas creían que la medianoche del Año Nuevo era un umbral, un portal por donde las almas de los muertos podían cruzar hacia el mundo de los vivos. Incluso en la actualidad existen supersticiones alrededor de esta fecha, desde tocar una campana para alejar a los malos espíritus hasta evitar abrir la puerta a extraños en la medianoche. Muchas de estas costumbres tienen su origen en un profundo miedo a lo que podría venir del más allá. Así que la pregunta es, ¿qué pasaría si estos antiguos temores no fueran solo mitos? ¿Y si en la medianoche del Año Nuevo no solo estuviera recibiendo un nuevo año, sino algo más? Recuerda suscribirte al canal si no lo estás y dejar tu like. Esto me ayudará a seguir creciendo. Y si quieres apoyarme aún más, puedes hacerte miembro por solo 0,99 € al mes. Así podré seguir buscando historias como esta para ti. Ahora sí, comenzamos. Era la noche del 31 de diciembre y la casa estaba llena de risas y luces brillantes, como cualquier otra celebración de Año Nuevo. La familia Gómez se había reunido como cada año para despedir el ciclo viejo y recibir el nuevo con esperanza. La chimenea crepitaba, el aroma del pavo llenaba el aire y los niños correteaban por la casa con alegría. Todo parecía normal, excepto por una sensación extraña que se colaba en el ambiente. Un presagio que nadie podía identificar, pero que flotaba en el aire. Era una casa antigua, construida en el siglo XIX, con paredes gruesas de piedra que daban una sensación de aislamiento. Las ventanas, con vidrios tintados, ofrecían una vista borrosa de la fría noche invernal. A pesar de la festividad, algo en la atmósfera de esa casa siempre se sintió diferente, como si hubiera una historia oscura esperando ser contada. A medida que las horas avanzaban, la familia se congregaba en la sala para esperar la medianoche. Las luces de Navidad parpadeaban en un árbol en la esquina de la habitación, mientras el reloj de pared marcaba lentamente los minutos que quedaban para el nuevo año. Los niños, ansiosos por ver los fuegos artificiales, se asomaban por la ventana, mientras los adultos hablaban sobre sus planes para el futuro. Sin embargo, a medida que el reloj se acercaba a las 12, algo fuera de lo común ocurrió. Un sonido ligero, casi imperceptible, proveniente de la puerta principal. Llamó la atención de la madre, Carmen. La fiesta en la sala se interrumpió por un momento, pero nadie pareció notar la ligera vibración en el aire. Carmen, que se encontraba cerca de la entrada, se levantó para ver quién podía estar tocando a esa hora. Pensó que podría ser algún vecino o un amigo que se había retrasado. Al abrir la puerta, se encontró con una figura inusualmente alta, vestida con un traje oscuro de corte antiguo, un sombrero de ala ancha que le cubría parcialmente el rostro. La figura, que parecía de otro tiempo, no dijo palabra alguna. Solo estaba allí, en el umbral de la puerta, inmóvil. Carmen, aunque sorprendida, no pensó que fuera extraño que alguien estuviera en la puerta en ese momento. Quizás alguien se había perdido o necesitaba ayuda. Sin embargo, algo en la expresión de esa figura la hizo sentir incómoda. Cuando intentó mirarlo más de cerca, se dio cuenta de que algo no estaba bien. La figura no tenía rostro. En lugar de ojos, nariz o boca, había una superficie lisa, sin rasgos, como si el rostro hubiera sido borrado o nunca existiera. La sensación de incomodidad se convirtió rápidamente en miedo. Carmen retrocedió, pero antes de poder cerrar la puerta, la figura dio un paso hacia ella, como si quisiera entrar. En un acto reflejo, Carmen cerró de golpe la puerta y el extraño ruido de un portazo resonó en toda la sala. De inmediato, se giró hacia la sala para contarles lo sucedido, pero cuando miró hacia donde se encontraba la familia, vio que todos estaban absortos, mirando con incredulidad el reloj de pared, que marcaba la medianoche. Aquel hombre sin rostro desapareció tan rápido como había llegado.
Nadie había oído su voz, nadie había visto su rostro, pero algo en el aire, como una presión invisible, seguía ahí. La familia continuó celebrando, pero algo había cambiado. Nadie quería hablar de lo sucedido, aunque todos lo sabían. La extraña presencia de ese ser sin rostro había dejado una marca, como si hubiera abierto una puerta a algo más oscuro. Los siguientes días transcurrieron con normalidad, pero la familia nunca pudo olvidarse de esa figura que apareció en la víspera de Año Nuevo. Años más tarde, al revisar los archivos de la casa, descubrieron algo perturbador. En las viejas fotografías familiares, entre las imágenes de generaciones pasadas, había una foto que nunca había sido vista antes. Una foto tomada en esa misma sala, con los mismos muebles y el mismo ambiente festivo. Y en esa foto, detrás de la familia, apareció una figura inconfundible: el hombre sin rostro. Nadie pudo recordar cuándo fue tomada esa foto, ni por qué se encontraba entre los demás, pero estaba allí, claramente visible, parado justo detrás de ellos, como si hubiera estado presente durante toda la fiesta. Lo peor de todo fue que meses después, uno de los miembros de la familia, un joven llamado Pablo, falleció de manera inexplicable durante el siguiente Año Nuevo, en circunstancias que aún hoy no pueden comprender. La muerte de Pablo fue un golpe devastador para la familia, pero lo que les dejó aún más perturbados fue el hecho de que poco antes de su muerte había tenido extraños sueños sobre un hombre sin rostro que lo observaba desde las sombras, como si hubiera estado esperando algo. La familia Gómez dejó la casa poco después de la muerte de Pablo. Nadie quería estar allí, ya que todos sentían que la casa estaba maldita, marcada por la presencia del hombre sin rostro. Nadie pudo dar una explicación clara de lo sucedido aquella noche, ni por qué esa figura apareció en su puerta, pero todos coincidieron en que tal vez su aparición no fue solo una coincidencia, sino una señal. Un presagio de la muerte, una advertencia de lo que estaba por venir, o simplemente una sombra del pasado que nunca debería haber sido ignorada. Hoy la casa sigue vacía, esperando a que alguien se atreva a desvelar el misterio del hombre sin rostro. Y la familia Gómez nunca volvió a celebrar el Año Nuevo de la misma manera, siempre con la sensación de que esa figura, esa presencia, sigue acechando en la oscuridad, esperando el momento para volver. La niña del vestido blanco. Era una cálida noche de fin de año en una casa de campo aislada, lejos del bullicio de las grandes ciudades. La familia Ortega había decidido celebrar el Año Nuevo en una reunión íntima, lejos de todo. La casa era antigua, con techos altos, pasillos largos y una gran chimenea en el centro de la sala principal. La decoración festiva le daba un aire acogedor y las risas se mezclaban con el sonido de las copas brindando por un nuevo comienzo. Los adultos charlaban y reían, mientras los niños jugaban y correteaban por la casa. Era una noche como cualquier otra, hasta que alguien tocó el timbre. Nadie esperaba a nadie, así que los presentes se miraron con desconcierto. Fue entonces cuando la tía Elena, la matriarca de la familia, decidió levantarse para ver quién podía ser. Al abrir la puerta, se encontró con una niña pequeña, sola en la fría noche, parada en el umbral. La niña llevaba un vestido blanco largo, impecablemente limpio, a pesar de la lluvia que caía suavemente fuera. Su cabello largo y oscuro caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y su rostro, aunque pálido, tenía una expresión seria que desconcertaba. La tía Elena, aunque sorprendida por la aparición de una niña a esa hora, pensó que podría ser una vecina que había perdido el camino o una amiga de sus sobrinos. Le preguntó amablemente: «¿Qué haces aquí, pequeña? ¿Dónde están tus padres?». La niña no respondió. En lugar de eso, levantó la mirada hacia Elena, pero no mostró una sonrisa, solo una calma inquietante. Con voz suave murmuró: «He venido a buscar a alguien». La tía Elena, aún algo confundida, intentó preguntarle más, pero la niña no parecía querer dar más información. La tensión aumentó en el aire. La niña estaba sola y vestida de manera tan inusitada por una noche de invierno. La tía Elena miró hacia atrás y fue entonces cuando notó que la familia ya se había acercado al vestíbulo, atraída por la presencia de la niña. Sin embargo, algo extraño sucedió. Nadie parecía reconocerla. Ninguno de los niños, ni siquiera sus propios sobrinos, pudo decir quién era. La niña, al ver a la familia reunida, dio un paso atrás,
Su mirada pasó de una cara a otra y, sin pronunciar palabra alguna, comenzó a caminar lentamente hacia el interior de la casa, como si estuviera buscando algo o a alguien en particular. La tía Elena, incapaz de entender la situación, cerró la puerta tras ella, sin saber si debía invitarla a pasar o pedirle que se fuera. A medida que la niña se adentraba más en la casa, el ambiente comenzó a volverse más extraño. Las risas y el bullicio de la fiesta se fueron desvaneciendo lentamente y una sensación de incomodidad se apoderó de los presentes. Nadie se atrevió a acercarse demasiado a la niña, quien se desplazaba con una calma perturbadora, como si conociera el lugar mejor que cualquiera de ellos. La niña llegó a la sala principal y, de repente, todos los presentes notaron que sus miradas se habían posado en una de las ventanas, en un ángulo que ninguno de los adultos había notado antes. Allí, mirando desde fuera, estaba una figura sombría, completamente negra, que se mantenía estática frente a la ventana, con una presencia amenazante. Todos se estremecieron al ver la figura. Nadie había visto cómo había llegado allí, pero de algún modo sabía que estaba conectado con la niña. Con un escalofrío recorriendo la espina dorsal de todos, la tía Elena gritó, pidiendo que alguien cerrara las cortinas. En el mismo instante, la niña comenzó a alejarse lentamente hacia la puerta. Nadie se atrevió a detenerla. La niña, al llegar al umbral de la puerta, se giró por última vez, miró a todos con una tristeza palpable en sus ojos y susurró: «Yo solo venía a buscarlo. Ya no está aquí». Con esas palabras, desapareció de la vista de todos. La familia Ortega, aún aterrada, no sabía qué hacer. El aire en la casa parecía estar más denso y una tensión inexplicable se había apoderado de todos. Nadie entendió completamente lo que acababa de suceder, pero todos sintieron que algo muy extraño y oscuro había cruzado el umbral de su hogar esa noche. Horas después, la familia volvió a la calma, aunque la atmósfera seguía extraña. Ninguno de los niños ni adultos podía dejar de pensar en lo sucedido, pero todo parecía haber vuelto a la normalidad. Era la madrugada del 1 de enero, cuando sonó el teléfono de la casa de campo. La tía Elena, quien había estado sentada en el salón, levantó el auricular con manos temblorosas, esperando una llamada de cualquiera. Lo que escuchó del otro lado, sin embargo, la dejó paralizada. Era la voz de su hermana, que entre sollozos le decía: «Acabo de recibir una noticia horrible. Un amigo de la familia, el señor Rodríguez, acaba de morir esta noche, justo después de las 12. Estaba en el hospital, pero su muerte es inexplicable. Fue tan repentina, y lo más extraño es que se mencionó que una niña lo estuvo buscando poco antes de su fallecimiento». En ese momento, un escalofrío recorrió a la tía Elena. La niña del vestido blanco había desaparecido, pero la sensación de que había venido a buscar algo o alguien jamás se disipó. Nadie comprendió por qué esa niña apareció en su hogar, pero la conexión con la muerte del señor Rodríguez, quien había sido cercano a la familia, no parecía ser una simple coincidencia. La familia Ortega nunca volvió a tener una fiesta de Año Nuevo en esa casa, y con el paso de los años, la historia de la niña del vestido blanco se convirtió en una leyenda que rondaba la pequeña comunidad. Algunos decían que la niña venía a buscar a aquellos que estaban destinados a partir, mientras que otros creían que simplemente era un espectro perdido, esperando encontrar algo que ni ella misma comprendía. La casa quedó vacía, pero muchos aseguraban que en las noches de Año Nuevo, si uno prestaba atención, se podía ver una figura pequeña, vestida de blanco, caminando entre las sombras, buscando a alguien más. La niña del vestido blanco había marcado una fecha y su búsqueda no había terminado. La sombra en el pasillo. Era la víspera de Año Nuevo, una noche fría y tranquila en el vecindario. La familia Martínez había decidido pasar las fiestas en su casa de campo, una antigua propiedad que había pertenecido a los abuelos de Alberto, el patriarca de la familia. La casa, aunque cálida por dentro debido a la chimenea encendida, parecía tener algo extraño en su atmósfera, como si el tiempo se hubiera detenido en sus viejas paredes. Nadie podría explicar exactamente por qué, pero había algo en los pasillos largos y las habitaciones amplias que les daba una sensación constante de incomodidad. Sin embargo, no querían dejar que eso arruinara su celebración de Año Nuevo. La noche comenzó como cualquier otra. La familia se reunió alrededor de la mesa, compartiendo risas, brindis y recuerdos. La chimenea ardía con fuerza y el aire estaba impregnado del olor a leña quemada,
y a la comida que se servía. Los niños jugaban en el salón principal, mientras los adultos conversaban y esperaban el momento de la medianoche. A pesar de la festividad, la sensación inquietante en la casa persistía. Las luces parpadeaban ligeramente y de vez en cuando se escuchaba un crujido en las paredes que dejaba a todos con el sentimiento de que algo los observaba. Fue alrededor de las 11:30 de la noche cuando todo empezó a cambiar. Mientras los niños jugaban en el salón, Sofía, la hija menor de los Martínez, corrió por el pasillo que conducía al comedor. En ese momento, algo llamó su atención. Una sombra. Al principio pensó que era su hermano, pero al mirar más de cerca se dio cuenta de que no era él, ni nadie de la familia. La figura era oscura, borrosa y se deslizaba por el pasillo de forma casi antinatural. Sofía, aterrada, se quedó quieta sin poder apartar la mirada de aquella sombra que parecía moverse por el pasillo como si estuviera flotando en lugar de caminar. La sombra no tenía forma definida, no era una persona ni una figura concreta, sino algo más allá de lo comprensible. Sofía intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. No pudo moverse ni un centímetro, como si la sombra tuviera algún poder sobre ella, reteniéndola en su lugar. Durante lo que le pareció una eternidad, la sombra permaneció quieta, observándola desde la oscuridad del pasillo. Luego, sin aviso previo, desapareció. Sofía, temblando, corrió al salón donde encontró a su madre y a su padre, pero no dijo nada de inmediato. Estaba tan aterrada que temía no ser creída. Cuando la medianoche se acercaba, la familia comenzó a reunirse para el brindis. Sin embargo, Sofía no podía quitarse la sensación de que algo no estaba bien. Mientras todos brindaban y celebraban, ella notó que una vez más la sombra apareció en el pasillo, esta vez acompañada de un frío estremecedor que recorría la casa. Esta vez la sombra parecía más nítida, más tangible, como si estuviera tomando forma. Era una figura alta, delgada, con un aura de oscuridad que la envolvía. No tenía rostro, solo una silueta oscura que la hacía parecer una entidad vacía y aterradora. Sofía, casi paralizada por el miedo, no sabía qué hacer. Quiso correr hacia sus padres, pero no podía mover un solo músculo. Fue entonces cuando la figura comenzó a moverse hacia ella, deslizándose sin hacer ningún ruido, acercándose con paso firme. La sombra parecía estar buscando algo, o tal vez alguien. En un instante, la figura llegó a la puerta del salón, donde Sofía, sin poder apartar la vista, vio cómo se desvanecía lentamente en la oscuridad del pasillo. El aire se volvió aún más denso y un frío helado se apoderó de la casa. Era como si la propia muerte estuviera merodeando, esperando el momento adecuado para llevarse a alguien. El miedo se apoderó de todos los presentes. Nadie entendía lo que estaba ocurriendo, pero todos sentían la presencia de algo oscuro en la casa. A partir de ese momento, nadie podía volver a disfrutar de la celebración. A medida que la medianoche se acercaba, los ruidos extraños aumentaban. Puertas que se cerraban solas, susurros inaudibles que parecían provenir de las paredes y un sentimiento de desesperación que invadía a cada miembro de la familia. Los niños dejaron de jugar, mirando aterrados al pasillo, y los adultos se abrazaron intentando encontrar consuelo en la presencia de los demás. Al llegar la medianoche, nadie se atrevió a hacer un brindis. La figura de la sombra seguía rondando por la casa y la sensación de que algo oscuro acechaba en cada rincón se hacía más intensa. Nadie celebró el Año Nuevo ese año. Nadie pronunció una sola palabra sobre la figura en el pasillo, pero todos sabían que algo había cambiado. A la mañana siguiente, la familia decidió abandonar la casa. No importaba cuánto les gustara, ni cuánto significara para ellos. Ninguno de los miembros de la familia Martínez estaba dispuesto a quedarse otra noche más en aquel lugar. La casa había cambiado. La oscuridad había marcado su presencia, y todos sintieron que algo siniestro se había instalado en sus corazones. Con el tiempo, la familia nunca volvió a hablar de lo que sucedió en la víspera de Año Nuevo. Sin embargo, Sofía, muchos años después, le confesó a su madre que aquella sombra que había visto en el pasillo no era la primera vez que aparecía en la casa. Al parecer, cada Año Nuevo, la misma figura sin rostro se manifestaba buscando a alguien o tal vez algo que ya había estado esperando por años. Sofía no supo qué era lo que la sombra quería, pero sí estaba segura de una cosa. Aquella figura estaba condenada a regresar cada vez que el reloj marcara la medianoche, como una presencia atrapada en el tiempo, esperando que alguien la liberara.
Hoy en día la casa sigue vacía, pero en las noches de fin de año algunos aseguran haber visto una sombra oscura deslizándose por las ventanas, como si estuviera esperando una vez más a alguien para llevarse con ella. La familia Martínez nunca volvió a celebrar un año nuevo en esa casa, y la sombra sigue rondando el pasillo, esperando su próxima oportunidad. A lo largo de los años, diversos investigadores, historiadores y expertos en fenómenos paranormales han intentado arrojar luz sobre el vínculo que existe entre las apariciones y los eventos que rodean la víspera de Año Nuevo. Muchos creen que las transiciones entre el viejo y el nuevo año son momentos especialmente cargados de energía emocional y espiritual, lo que abre una especie de portal hacia lo desconocido. A continuación, exploraremos algunas de las teorías más aceptadas y los testimonios reales que respaldan la conexión entre Año Nuevo y los fenómenos paranormales. Una de las teorías más ampliamente discutidas es que el último día del año tiene una energía única que permite que las fronteras entre el mundo de los vivos y los muertos se diluyan. Según diversas creencias, el comienzo del año crea un tipo de portal espiritual que facilita el contacto entre ambos mundos. En muchas culturas, este periodo se ve como un momento de transición y renovación, lo que podría atraer a las almas de aquellos que han partido. Testimonios de personas que afirman haber tenido encuentros paranormales en la víspera de Año Nuevo sugieren que esta energía de transición puede estar involucrada en las manifestaciones de seres del más allá. Muchas de estas historias coinciden en que los fantasmas no solo se limitan a aparecer en fechas relacionadas con su fallecimiento, sino que también pueden hacerlo en fechas simbólicas, como la de la llegada de un nuevo ciclo, como lo es la víspera de Año Nuevo. Otro enfoque popular dentro del campo de lo paranormal sugiere que la gran cantidad de emociones y expectativas acumuladas a lo largo del año pueden ser una causa directa de las apariciones en la víspera de Año Nuevo. Durante esta noche, las personas están acostumbradas a reflexionar sobre el pasado, a hacer balance de sus vidas y enfrentar las esperanzas y miedos que el nuevo año trae consigo. Estas emociones, especialmente las de tristeza, arrepentimiento y la preocupación por el futuro, podrían crear una especie de energía residual que, según algunos investigadores, pueden abrir la puerta a lo sobrenatural. En muchos testimonios, las personas aseguran haber experimentado visiones de familiares fallecidos en este periodo de reflexión emocional. Un testimonio particularmente conmovedor proviene de un hombre llamado Gabriel, quien vive en un pequeño pueblo en España. Durante varias Navidades seguidas, Gabriel experimentó la aparición de su madre, quien había fallecido hace años. Según Gabriel, la figura de su madre solo se materializó durante la víspera de Año Nuevo, cuando él estaba más vulnerable y nostálgico, mientras miraba las fotografías familiares. Gabriel describe que en uno de sus encuentros su madre le susurró al oído: «No olvides que siempre te acompaña, hijo». Este tipo de experiencias emocionales y espirituales en la víspera de Año Nuevo son comunes en muchas culturas, ya que las personas buscan en sus recuerdos y emociones una conexión con aquellos que ya no están presentes. En muchas culturas del mundo, el cambio de año está rodeado de supersticiones y creencias relacionadas con lo sobrenatural. En algunas regiones de Europa del Este, por ejemplo, se cree que durante la noche de Año Nuevo, las almas de los muertos regresan para visitar a sus familiares. Las personas dejan vacíos platos y vasos para ofrecerles comida y bebida a los espíritus, esperando que ellos bendigan el nuevo año. Un testimonio curioso proviene de una mujer llamada Ana, quien vive en un pueblo en Rumanía. Ella asegura que en su infancia, en la víspera de Año Nuevo, solían dejar un lugar en la mesa para su abuelo fallecido. La tradición familiar era colocar un plato lleno de comida favorita y una copa de vino, de acuerdo con las creencias locales. Ana recuerda claramente una noche en la que, al regresar de la misa de medianoche, vio que el plato de su abuelo estaba vacío. Nadie en la familia había tocado la comida, y aunque Ana aún no entendía bien lo que eso significaba, no pudo evitar sentir una extraña sensación de que el espíritu de su abuelo había estado presente en ese momento. Las teorías de las casas que guardan la energía del pasado es una de las más mencionadas en las historias de los fantasmas durante la víspera de Año Nuevo. Las casas antiguas, en particular, parecen tener una capacidad particular para retener la energía emocional y espiritual de aquellos que han vivido en ellas a lo largo de los años. Este fenómeno se conoce en el mundo paranormal como resonancia energética, y algunos creen que las viviendas tienen una memoria que puede revivir eventos o apariciones cuando las condiciones son propicias.
En uno de los testimonios más impactantes sobre las apariciones en la víspera de Año Nuevo, un hombre llamado Javier, quien vivía en una casa de más de 200 años en una zona rural de México, relató que en una ocasión él y su familia decidió quedarse en casa para celebrar el Año Nuevo. Durante la celebración, Javier sintió una presencia extraña en los pasillos y en un momento vio una figura fantasmal deslizándose por la casa. La figura, que parecía ser de una mujer, llevaba un vestido largo y antiguo. Al acercarse a ella, Javier notó que la figura desapareció al pasar frente a un antiguo espejo que colgaba en el pasillo. Javier, quien conoció bien la historia de la casa, descubrió más tarde que, según las leyendas locales, una mujer que había sido la dueña original de la casa murió en circunstancias misteriosas en la víspera de Año Nuevo, y su espíritu había sido visto en varias ocasiones alrededor de la casa en esa fecha. Muchas personas recurren a la vigilia espiritual durante la noche de Año Nuevo, buscando respuestas de seres queridos que ya no están. La víspera de Año Nuevo se convierte en un momento de reflexión y anhelo, en el que algunos intentan contactar con sus fallecidos, esperando recibir una señal que les indique que están en paz o que les guíen hacia el futuro. Esta necesidad de encontrar consuelo y respuestas podría ser otra razón de la frecuencia de las apariciones durante esta noche. El testimonio de Clara, una mujer que había perdido a su hermano el 31 de diciembre años antes, es uno de los más impactantes. Clara asegura que después de su muerte siempre sintió que su hermano le dejaba pequeñas señales durante la víspera de Año Nuevo, como si él estuviera comunicándose con ella. En una ocasión, Clara se encontró sola en la sala de su casa, mirando viejas fotografías. Fue entonces cuando en el reloj de la pared, que había dejado de funcionar años antes, las agujas comenzaron a moverse lentamente hacia la medianoche. Clara sintió una paz inexplicable en ese momento y vio como una figura translúcida se materializaba frente a ella, sonriendo de manera tranquila. Este tipo de testimonios, que mezclan el deseo humano de encontrar consuelo con las posibles manifestaciones del más allá, sigue siendo uno de los elementos más interesantes en el estudio de lo paranormal. Las teorías y testimonios sobre las apariciones en la víspera de Año Nuevo siguen siendo un misterio en muchos casos. Sin embargo, la conexión entre esta fecha simbólica y lo sobrenatural parece ser más que una simple coincidencia. Las emociones, la transición de un ciclo a otro y la necesidad de contactar con seres queridos perdidos parecen crear una combinación perfecta para la manifestación de lo inexplicable. A medida que el reloj avanza hacia la medianoche, la pregunta persiste en el aire. ¿Qué nos espera al cruzar el umbral de un nuevo año? Las apariciones y los fenómenos paranormales en la víspera de Año Nuevo no son meras supersticiones o coincidencias. Algo más parece estar en juego, algo más allá de lo que nuestros ojos pueden comprender. En ese momento exacto, cuando el viejo año se apaga y el nuevo comienza, las fronteras entre los mundos parecen desvanecerse, dejando espacio para lo imposible. ¿Podría ser que las sombras que vemos, las presencias que sentimos, no sean solo fantasías alimentadas por el miedo o la nostalgia? Quizá hay algo real detrás de esas manifestaciones, algo que se oculta en las grietas de nuestro entendimiento, esperando el momento propicio para revelarse. Las almas de aquellos que se han ido nos observan, nos esperan en alguna parte de la oscuridad, dispuestas a regresar en el momento exacto, como si la misma transición del tiempo fuera su oportunidad para cruzar el umbral hacia nuestro mundo. Las historias que hemos compartido son solo un reflejo de lo que millones de personas han experimentado en todo el mundo. La sensación de que la víspera de Año Nuevo no es solo una fecha de celebración, sino un punto de encuentro entre lo visible y lo invisible. En esta noche, entre el festejo y el miedo, debemos preguntarnos: ¿estamos preparados para enfrentar lo que está más allá de la realidad? ¿Lo que acecha en las sombras esperando a que el reloj marque la última campanada? Cuando la cuenta regresiva llega a cero y el sonido del brindis llena el aire, solo hay una certeza: el misterio nunca se resuelve por completo. La pregunta sigue abierta y las sombras, tal vez, nunca se vayan realmente. Solo aguardan el momento de regresar y quién sabe si el próximo Año Nuevo seremos nosotros los que escuchemos sus susurros desde la oscuridad. Hasta el próximo vídeo.
seremos nosotros los que escuchemos sus susurros desde la oscuridad. Hasta el próximo vídeo.